La Biblia nos da una guía para poder distinguir a los que son hijos de Dios de entre los que no son hijos de Dios. Es decir, la Biblia nos da evidencias que las personas demuestran cuando son adoptadas por Dios. ¿Cuáles son las evidencias de un hijo de Dios? Te voy a compartir algunas de ellas. Número uno, una evidencia de un hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí es muy interesante analizar la palabra que traducida al español es guiados. En el griego original es ago. Esta palabra en griego original ago, que se traduce como guiados, también se puede traducir como arrastrar, conducir, guiar, llevar, meter, empujar. Es decir, no es solamente una guianza ligera, sino podríamos decir que es una influencia dominante. No es tanto que el Espíritu Santo solo habite en nosotros, sino que deberíamos dejarnos dominar, deberíamos dejarnos gobernar por el Espíritu. Entonces, Romanos 8:14 podría decirse que son todos los que son dominados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Esa es una primera evidencia de los que son hijos de Dios. Segundo, ser libre del temor y la esclavitud del pecado. Romanos 8:15 en la primera parte dice: pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. Como hijos de Dios ya no tenemos miedo como lo teníamos antes hacia Dios, cuando éramos sus enemigos. Nos ocultábamos de Él como hicieron Adán y Eva, nos escondíamos de Dios por causa del pecado. Pero ya no vivimos temiendo su ira y su castigo, porque sabemos que Él nos ama y nos ha perdonado y que sí nos puede disciplinar cuando nos equivocamos. Pero ya no es ese temor que teníamos antes de Dios. Ahora tenemos un temor reverente, un temor de respeto hacia Dios. Y ya no hacemos las cosas por miedo, sino por amor a Él. Esto significa también que ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás, porque Cristo nos ha hecho libres de esa maldición y de esa esclavitud. Somos libres para resistir al diablo y a la tentación. Inclusive tampoco tenemos temor a la muerte de los hijos de Dios, porque sabemos que eso es lo único que nos separa para pasar la eternidad con nuestro amado Padre. Entonces la segunda evidencia de un hijo de Dios es ser libre del temor y la esclavitud del pecado. Tercera evidencia, recibimos el espíritu de adopción, como lo dice también aquí en Romanos 8:15 en la segunda parte. Recibimos el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Al ser hijos de Dios podemos clamar a Él: Abba, Padre. Esta es una expresión de confianza de un hijo hacia su padre que le ama. Es una expresión de intimidad. Es un clamor solicitando ayuda. Clamar Abba, Padre en la oración significa que como sus hijos podemos expresar nuestros deseos con toda sinceridad, como lo hizo Cristo cuando estaba en el Getsemaní, cuando le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa.
pero se haga tu voluntad y no la mía. Y él, cuando hizo esta oración, dijo, Abba, Padre. Es un clamor. Podemos expresar honestamente lo que sentimos. Dios lo sabe, pero nosotros lo podemos expresar. Pero que también significa esto, que nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre. Sobre todo porque siempre es lo mejor. Cuarta evidencia de un hijo de Dios es que el Espíritu Santo da testimonio. Aquí mismo en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hombre es olvidadizo, tiende a olvidar. Además, el enemigo viene y lo tienta con confusión, con pensamientos equivocados, con dudas. Así es que el testimonio interno del Espíritu Santo afirma nuestra identidad de hijos, produce paz, produce seguridad al sabernos amados por el Padre Creador del universo. Así ya no dependemos de las circunstancias externas, sino dependemos de que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da ese testimonio y nos da fortaleza y nos da confianza, a pesar de las dudas que puedan venir a nuestra mente, a pesar aún de los tropiezos. El Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Quinta evidencia de ser hijo de Dios la encontramos en 1 de Juan 4:7, donde dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí también en 1 de Juan, pero el capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo el que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. Una de las evidencias más claras de que somos hijos de Dios es cuando nuestros corazones se conmueven con ternura y con amor por la familia espiritual de Dios. Es un amor que no se puede experimentar sin Cristo, un amor inexplicable, es un amor espiritual por la familia de Dios. Nosotros le mostramos a Dios nuestro amor al amarnos los unos a los otros. Y no solamente a la familia de Cristo, sino también aún a los enemigos, como lo dice Mateo 5, 44 y 45, que en resumen dice que cuando amamos a nuestros enemigos, cuando perdonamos a los que nos hacen daño, dice, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Sexta evidencia de ser hijo de Dios es ser pacificador. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores es una característica de los hijos de Dios. Esa característica de los hijos de Dios es que procuran la paz con los demás. Procuran estar en paz, dice la palabra. Buscad la paz los unos con los otros, en todo lo que sea posible. Y no solo en aquello en lo cual la persona se involucra directamente, sino aún en las contiendas que suceden a nuestro alrededor. Somos portadores de la paz y la reconciliación, como lo dice 2 de Corintios 5:18. Y séptima evidencia de ser hijo de Dios es imitar a Dios. Efesios 5:1 lo dice así, por tanto,
sean imitadores de Dios como hijos amados. Tal y como los hijos en lo natural se parecen a sus padres en muchos aspectos, en lo físico, en el carácter, en los gestos, el comportamiento, asimismo los hijos de Dios nos parecemos a Él. Y fíjate que digo, nos parecemos a Él. No digo deberíamos, no, nos parecemos a Él. Esto es en cuanto al carácter moral de Dios que hereda a sus hijos. Las buenas intenciones, los buenos deseos, el amor, la compasión, la misericordia, el deseo de ayudar, son características del carácter de Dios que transmite a sus hijos espirituales. Por eso todos los hijos de Dios nos parecemos a Él, aunque a veces no lo manifestemos así, en realidad somos restaurados a su imagen y semejanza. Así es que esta guía de las evidencias de la adopción nos puede servir para examinarnos a nosotros mismos si primero somos verdaderamente hijos de Dios, no por lo que decimos, no tanto por lo que sentimos, sino por las evidencias, como la misma palabra de Dios dice, por los frutos seremos conocidos. Estas 7 evidencias sirven para autocalificarnos, que el Espíritu Santo nos muestre si estamos cumpliéndolas. Y en segundo, ¿qué tanto estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios? ¿Qué tanto reflejamos el carácter de Dios? ¿Qué tanto mostramos las evidencias de ser hijos de Dios? ¿Y cuánto testificamos de ello? Sirvan entonces estas 7 mediciones para evaluar nuestra vida como hijos de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque los que hemos sido adoptados por ti, Señor, nos has dado a tu Espíritu, Padre, para poder, Señor, reflejar la vida de un verdadero Hijo de Dios, para dar evidencia como tus hijos, no a ti, porque tú nos conoces, sino al mundo, a la gente que nos rodea. Son a quienes tenemos que testificar lo que somos para ti. Ayúdanos, Señor, como nos instruyes en tu palabra, a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser dominados por Él, a dejarnos conducir por tu Espíritu, Señor. Gracias porque nos has hecho libre del temor, de servirte, de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Nos has liberado, nos has hecho libres, Señor. Y podemos ahora acercarnos con confianza a ti, sabiendo que eres un Dios rico en misericordia y lleno de gracia. Y gracias porque nos has dado tu Espíritu de adopción con el cual podemos clamar Abba Padre cuando estemos en necesidad, cuando estemos en dificultades. Entendiendo, Señor, que tu voluntad es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. Te damos también gracias porque tu Espíritu, Señor, nos da testimonio en nuestro interior, nos convence de que somos hijos de Dios y así disipar toda duda, toda inquietud, toda confusión, Señor. Y gracias también porque a través de tu Espíritu podemos amar a los demás. Así como te amamos a ti, Señor, amamos a nuestro prójimo y nos amamos a nosotros mismos y aún a nuestros enemigos, Señor. Y que podamos ser pacificadores, Señor, no solamente en las contiendas que nos involucran, sino aún las contiendas que suceden a nuestro alrededor, que seamos portadores de la paz y la reconciliación. Y Señor, que podamos imitarte, que seamos un reflejo tuyo en carácter en esta tierra, Padre. Te damos gracias, amado Dios, por habernos adoptado como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.